Hola familia de Schoenstatt, bienvenido a este capítulo 5 de este curso que hemos titulado José Kentenich y la biografía de Schoenstatt. Hoy día queremos analizar los años de entreguerra, desde fines de los años 20 a fines de los años 30. Este es uno de los tiempos más interesantes. Claro, no tiene probablemente la profundidad de los grandes hitos, pero podemos nosotros descubrir en estos años cómo trabaja el padre fundador. Antes de continuar este curso, yo los quiero invitar también a que puedan realizar comentarios. Yo he podido ver con mucha alegría que hay muchos que visitan, pero me gustaría que también pudiesen comentar para poder ir mejorando cada uno de estos capítulos. En el capítulo anterior nosotros quedamos en la fundación de la comunidad más cercana del padre, que era el Instituto de las Hermanas de María. El padre va descubriendo también en ese instituto, en esa comunidad, rasgos de paternidad. El padre es padre para esta nueva familia. En los años 20 el padre también empieza a visitar asiduamente a cada uno de los sacerdotes que había formado, cada uno de los sacerdotes también diocesanos en las distintas diócesis de Friburgo, Münster, los va visitando, los va acompañando. Y poco a poco los seminarios así también se van llenando de nuevos sacerdotes schoenstattianos o interesados en conocer el secreto de Schoenstatt. El padre los acompaña, los ayuda, les ayuda con sus prédicas, les ayuda también, los orienta en el modo de impartir los sacramentos y así va generando una comunidad de sacerdotes cercanos. Hay una famosa anécdota que me gusta a mí recordarles, una anécdota muy simpática. En una visita a uno de sus sacerdotes más cercanos, el padre Anton Engel, hermano de quien será después una de las hermanas de María más santa, la hermana Emily Engel. En una visita que le da al padre Anton Engel, le pregunta cómo ha estado el trabajo sacerdotal. Y el padre Anton le cuenta que muy bien las prédicas, muy bien los sacramentos que ha tenido que impartir, no tiene ningún problema en la parroquia con lo que está realizando, pero le preocupa el trabajo que está llevando a cabo en un colegio, donde los ideales de verdad, de confianza, no los puede aplicar. El padre Kentenich lo escucha paternalmente y le insiste, recuerda siempre lo importante de los ideales, pedagogía de la confianza y pedagogía de la libertad. Anton le dice, conozco todo esto, padre, pero no sabe lo difícil que me es aplicarla. Recuerda siempre la pedagogía de la confianza y la libertad, le insiste el fundador. Un poco mosqueado, podríamos decir en buen chileno, el padre Anton Engel le dice al padre Kentenich, si usted me quiere ayudar, ¿por qué no va usted a hacer esta clase en este colegio y conoce a los muchachos e intenta aplicar lo que usted ha hablado de pedagogía de la libertad, pedagogía de la confianza? Kentenich asume el desafío, va y conoce a los muchachos. Al final de la clase vuelve donde el padre Anton Engel y le dice, tienes toda la razón. Ante libertad, ante confianza hay que aplicar disciplina. Es una anécdota simpática, sobre todo cuando nosotros hablamos de libertad, cuando hablamos de confianza, pero también para conocer cómo el padre se dedica a cada uno de los sacerdotes. Él sabía que en cada uno de los sacerdotes, detrás de cada uno de los sacerdotes, así lo repite, hay miles y miles de almas que le han sido confiadas. Y por eso para el padre es tan importante acompañarlos en esta tarea. El padre Kentenich también, otra cosa interesante que hace en estos primeros años, a fines de los años 20, se reúne con un grupo de sacerdotes, entre esos el padre Michael Kolb, que lo habíamos visto nosotros como director, como provincial de los Palotinos, el padre Meiningen, el padre Fischer, Kastner, el que escribe sobre los primeros años, y los junta en lo que se va a conocer después como Caballeros de la Mesa Redonda. Era un equipo de trabajo porque para el padre fundador es importantísimo no solo él generar nuevas instancias, no solo educar, sino educar siempre en comunidad, educar siempre en compañía de los otros. Cuentan los que participaron en esta famosa mesa del Rey Arturo o mesa de los Caballeros de la Mesa Redonda, que el padre Kentenich traía cartas, traía problemas y se los comunicaba a los que lo acompañaban y les preguntaba qué hacer en estas circunstancias. Ese pequeño detalle delata también el convencimiento del padre fundador de que Schoenstatt se va generando en comunidad con todos los que lo van acompañando. También en esas instancias se puede ver también un padre extremadamente trabajador y extremadamente a veces exigente con los que trabajaba. Hay también anécdotas de un padre que había llegado un poco alterado a una de estas reuniones de los Caballeros de la Mesa Redonda y el padre Kentenich lo queda mirando y le dice, no tenemos por qué saber si ha dormido mal o ha dormido bien.
Aquí hay que trabajar y eso es lo que nos impulsa. El apostolado, que es nuestra primera tarea. Más allá de los sentimientos, más allá a lo mejor del cansancio o del malestar que podríamos tener. Para el Padre es fundamental esa tarea que está llevando a cabo con los sacerdotes y con estos caballeros de la mesa redonda. Otro aspecto interesante de estos años y probablemente el más llamativo es la labor que el Padre Kentenich realiza además como predicador. Kentenich en estos años es uno de los más destacados predicadores que hay en Alemania. Se lo compara incluso con uno famoso que es Romano Guardini. Se conoce incluso la cantidad de sacerdotes que se acercan a las prédicas del Padre Fundador. En 1929, 542 sacerdotes. En 1930, 1147. 1931, 1524 sacerdotes acuden a las prédicas. Y en 1932, 2184 sacerdotes van a acompañar, a escuchar a este gran predicador en Alemania. Muchas de las reuniones también se hacían en la famosa Bundesheim o la Casa de la Alianza, inaugurada en 1928. También es interesante aquí analizar cuáles son los temas que el Padre Fundador está impartiendo. Uno de los temas importantes, interesantes, es el de la santidad. El Padre Kentenich le da a las hermanas un retiro respecto de la santidad cotidiana, de la santidad de la vida diaria. Es de los primeros que empieza a tomar una idea que había estado en Francisco de Sales, que es quien inspira esto, y es la santidad del laico, una santidad en el mundo. Y por eso va a aparecer este libro, La santidad de la vida diaria. A lo mejor a ustedes les puede llamar la atención que el autor no es Kentenich, sino que es la hermana Neilis. Lo que pasa es que el padre Kentenich había impartido un retiro a las hermanas y la maestra novicia era la hermana Neilis y le pide al padre Kentenich que publique estas palabras que les ha dirigido en el retiro. El padre Kentenich le dice que él no tiene tiempo, pero podría hacerlo ella. Ella en un principio no lo toma, pero en un momento de penitencia el padre Kentenich le pide que escriba el retiro sobre la santidad de la vida diaria, donde aparece esta famosa frase, hacer de lo ordinario algo extraordinario. La hermana Neilis empieza a escribir este libro, pero la segunda parte y la tercera parte la termina escribiendo el padre Kentenich. Y aquí tenemos uno de los libros pilares de Schoenstatt, de la espiritualidad de Schoenstatt, porque aparece justamente la espiritualidad de la santidad cotidiana, de la santidad del trabajo. Otro tema interesante de estos años, hay que pensar que en 1929 se da la Gran Depresión, es cómo enfrentar la crisis económica que está viviendo el mundo y que está viviendo Alemania. Y el padre Kentenich da también una charla que se llama El desafío social o sobre la cuestión industrial, donde analiza la crisis del sistema capitalista, pero también preguntándose si el sistema socialista o el sistema marxista son realmente una alternativa. Llama la atención los que tengan oportunidad de leer cómo el padre está profundamente versado, cómo el padre conoce profundamente las teorías socialistas y las teorías marxistas. En esos años, además, en los años 30, las jornadas que habían sido dirigidas a sacerdotes empiezan a ser dirigidas también a un público general. Profesores, académicos, también van a escuchar la sabiduría de este padre. El asunto empieza a cambiar en el año 33. El ambiente empieza a ponerse más tenso porque los que conocen historia sabrán que en el año 33 asume Hitler, asume el régimen nazi, que ganan las elecciones democráticamente, pero el panorama en Alemania empieza a transformarse. Hay una anécdota famosa del año 34, que el cardenal von Galen le pregunta a José Kentenich si él ve que a esta criatura se la puede bautizar. Y el padre Kentenich dice que no, él no encuentra dónde echarle agua al nazismo. Algo que no todos estaban convencidos en un primer momento, si realmente el movimiento nazi iba a ser tan contrario a la iglesia, el padre Kentenich desde un primer momento se da cuenta. Se da cuenta además de la estrategia del partido nazi, que empieza a tomar las fuerzas más instintivas de los alemanes, el amor al terruño, el amor a la patria. Y el padre Kentenich entonces se da cuenta que tiene que hacer un giro.
el Schoenstatt, que había sido un Schoenstatt de élite, empieza a ser un Schoenstatt también más bien del pueblo. Y en el año 1934, el padre Kentenich anuncia un año mariano del pueblo. Él también se da cuenta que la única que puede conectarse con la profundidad del espíritu del pueblo es la Virgen María. Y así de alguna forma dar un signo contrario a esto que está pasando. En esos años, además, empieza a escribir dos libros que son interesantes. Uno es El hombre heroico, basado en ejercicios espirituales ignacianos. En ese tiempo los sacerdotes recibían ejercicios espirituales en la línea, en sintonía con San Ignacio, y el padre Kentenich también da ejercicios en esta línea. Ahora, lo interesante es que el padre rescata también el sentido de heroicidad, pero un sentido de heroicidad muy distinto al que estaba propagando el nazismo. Pero él se da cuenta también que se necesita la heroicidad del cristiano para estos tiempos. En estos tiempos convulsionados, no se puede ser un cristiano de medias tintas, no se puede ser un cristiano simple. Entonces el padre rescata entonces ese sentido de heroísmo en estas prédicas. Hay que recordar también que en esos años el padre Meningen había traído los restos de los primeros congregantes. Los de José Englund no se encuentran, pero sí los primeros congregantes que habían muerto en la Primera Guerra y son depositados también en el santuario original. Es decir, el padre no habla de espaldas a este sentido de heroicidad, sino que más bien le cambia el signo. Otro libro interesante que va a escribir en ese tiempo es Niños ante Dios. Aquí se funda en otra de las grandes espiritualidades, no en la jesuita, pero sí en la de Santa Teresita del Niño Jesús. En ese tiempo convulsionado, en un tiempo además donde priman las corrientes existencialistas, el padre hace un llamado a rescatar la infancia espiritual. El único modo de salvar a la humanidad es volver a ser niños en brazos de Dios. Y por eso en este texto él quiere rescatar frente a las corrientes de existencialismo que hablaban de angustia, el estar arraigado en el corazón de Dios. Vuelve el padre Kentenich a sintonizar de algún momento con los movimientos que están en ese momento pululando para darles un nuevo sentido. Esta vez desde la perspectiva de la espiritualidad de la infancia espiritual. Pero el nazismo empieza también a mirar con ojos curiosos al principio, desafiantes después a Schoenstatt. En el año 36 visita Schoenstatt, en el año 37 toman preso por un tiempo al padre Albereise, que había escrito sobre el Estado, visitan también Meningen, que había escrito sobre los héroes, y empiezan también a acercarse cada vez más al líder de este movimiento. Al nazismo no solo le preocupan los judíos, como todos conocemos, los gitanos o otras etnias, sino también le preocupan estos católicos que empiezan a ser también un enemigo importante. ¿Qué es lo que va a suceder en los años siguientes? ¿Van o no tomar preso? ¿Cómo van a tomar preso al padre fundador? Lo vamos a escuchar en el próximo capítulo, en el capítulo 6 de este curso, José Kentenich y la biografía de Schoenstatt. Muchas gracias por su atención. No se olviden entonces de anotar comentarios. Hasta la próxima.